David y Jonatán. ¿Eran más que amigos? David y Jonatán. ¿Eran amantes homosexuales? ¿Sí o no? A través de los tiempos, los creyentes en el Dios de la Biblia, tanto judíos como cristianos, han dejado claro que la relación entre el joven David y Jonatán, hijo del rey Saúl, y aspirante al trono de Israel, era de amor fraternal. Por siglos, los estudiosos y creyentes entregados a la defensa de las Escrituras han hecho notar que entre David y Jonatán no hubo nada más que amistad y amor filial que siempre se da entre dos o más hombres. Pero en estos últimos tiempos ha surgido una nueva herejía, una eisegesis. Sí, repito, eisegesis. Que no es lo mismo que exégesis. Trata de reinterpretar las escrituras en favor de la aceptación de la homosexualidad. Este tipo de apostasía se debe a la ya, por todos conocida, cultura homosexualista. Y como toda cultura mundana alejada de los preceptos bíblicos, busca la manera de, entre comillas, agradar a Dios. Sí, agradar a Dios, pero a su manera. Judíos y cristianos de distintas denominaciones, a través de los tiempos, han coincidido en que la relación entre David y Jonatán era estrictamente muy amistosa. Desde hace no mucho tiempo, una avanzada cultural netamente secular, ha tratado de ocupar el lugar que le corresponde solo a quienes estudian y respetan las escrituras y pretende convertirse en intérprete de la palabra de Dios. Son doctrinas de última hora, apresuradas, hechas según las exigencias de grupos humanos con una moral bastante cambiante. Ahora, veamos cada uno de los puntos que son usados por la teología gay, para fundamentar su teoría. 1. Jonatán amó a David. ¿Cómo es eso de que Jonatán amó a David? Leamos el texto bíblico. Primera de Samuel, capítulo 18, versos del 1 al 5. Aconteció, que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con las de David, y lo amó Jonatán, como a sí mismo. Recordemos que David venía de matar al gigante filisteo Goliat, para ser felicitado por el rey Saúl. Según la teología gay, en ese momento, Jonatán se enamoró de David. Pero aquí surge un escollo para la teoría homosexualista. El texto dice que Jonatán amó a David, como a sí mismo. ¿Esa expresión no les suena familiar? En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versos del 37 al 40, vemos la respuesta que Jesús les da a los fariseos. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dudo mucho que Jesús nos haya ordenado a que manifestemos sentimientos homosexuales o bisexuales. Aquí la teología gay se detiene para no avanzar más. Pero nosotros, sigamos avanzando. En Primera de Samuel, capítulo 18, versos 2 y 3, leemos: Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba, como a sí mismo. A ver, ¿en qué consistía ese famoso pacto entre David y Jonatán? Pues más adelante, en el capítulo 20, versos 16 y 17, vemos una muestra de ese tipo de pactos. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba, como a sí mismo. Como vemos, se trataba de juramentos, de empeñar la palabra dada incluso con la misma vida. ¿Y cuál era el detonante de ese pacto? ¿Acaso era impulsado por un sentimiento homosexual? De ninguna manera. El mismo texto habla por sí solo cuando expresa que la base para un pacto entre David y Jonatán era ese tremendo amor filial como el que se tienen dos hombres, sin necesidad de ser hermanos de sangre. 2. Jonatán se quitó la ropa. Sigamos con el relato. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, y su talabarte. ¿Alguien ve un pacto sexual en este pasaje? Este es otro de los textos donde los teólogos LGTB hacen uso de una gran deshonestidad hermenéutica. Le hago una pregunta bien sencilla a los amigos de la teología gay. Es respecto a ese texto bíblico.
La pregunta es sencilla. ¿Qué hicieron David y Jonatán en ese momento? Pero esta vez, respondan con honestidad. Si responden que se trataba de un gesto sexual, entonces, me veo en la obligación de redarguirles. Como parte del pacto entre estos dos hombres, está ese gesto que resalta la generosidad y desprendimiento de Jonatán. Recordemos que Jonatán era hijo del rey Saúl, quien deseaba, a lo mucho, ser sucedido por su hijo, pero Dios ya había señalado a David como el sucesor. En esta escena, en donde la retorcida doctrina gay ve un compromiso de connotación homosexual bisexual, en realidad, se ve que uno le entrega sus ropas al otro. Repito. No se trata de un desnudo con fines sexuales. Se trata de la entrega de pertenencias de una persona a otra, teniendo en cuenta el honor que motivaba este gesto, a juzgar por la entrega del uniforme militar. Eso lo dice todo. David merecía la armadura. Se había convertido en un guerrero y Jonatán lo reconoce y acepta como su futuro rey. Seguimos. Primera de Samuel, capítulo 18, verso 5. Y salía David, a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra. Y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Así que, el rey Saúl, odiaba a muerte al supuesto sodomita, David, y a la vez, lo quería. Consentía y hasta promovía un pacto sexual entre su hijo Jonatán y David. ¡Qué monarca tan contradictorio! Mejor dicho, qué doctrina gay, tan contradictoria. 3. David, amaba, eróticamente, a Jonatán. En 2 de Samuel, capítulo 1, versos 25 al 26, cuando David se entera de la muerte de Jonatán, se entristece y lamenta diciendo: ¿Cómo han caído los valientes, en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor, que el amor de las mujeres. En esta escena, el escritor hace uso de la poesía. Es un texto meramente poético. Y si eran amantes bisexuales, entonces, ¿por qué David trata a Jonatán de hermano? No tiene sentido, debería decirle algo como amor mío. Además, el supuestamente homofóbico rey Saúl ya estaba muerto, y ya no había peligro de mostrarse más expresivos, y teniendo en cuenta que quien escribía era una tercera persona. El profeta. Hay que tener en cuenta que estos dos hombres fueron por mucho tiempo, compañeros de batallas. Y en esas circunstancias nacen, en todas las épocas, lazos de gran amistad y hermandad, como si se tratara de lazos sanguíneos. Como una relación de hermanos. La palabra original usada en este pasaje, se refiere específicamente, a la relación de amistad, una relación entre Dios y los hombres, y no, a una relación de índole sexual. 4. David y Jonatán se besaron. Aquí otro texto que la teología gay ha interpretado erróneamente, como un beso de amantes bisexuales. Leamos. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur, y se inclinó, 3 veces postrándose hasta la tierra, y besándose, el uno al otro, lloraron el uno con el otro. Y David lloró más. Y David lloró más. Y David lloró más. Y David lloró más. ¿Pueden creer que tal expresión es usada por esta malsana herejía para interpretar que David experimentó una eyaculación? Sin comentarios. Simplemente, esto no resiste análisis. El rey Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo, pero Jonatán le ayudaba a mantenerse oculto y lejos. La palabra original que menciona el beso, se refiere al mismo beso que se dan los familiares, parientes, amigos entrañables que no se ven por mucho tiempo. Si la teoría de que David y Jonatán se besaron como dos amantes sexuales fuera cierta, entonces, los teóricos LGTB tendrán serios aprietos ya que, ese mismo beso le da, Labán, a su pariente Jacob. Génesis 29, 13. Es el mismo beso que el profeta Samuel le da, al rey Saúl. Primera de Samuel 10, 1. Pero esta teoría homosexualista, se derrumba, en el siguiente verso. Leamos. Primera de Samuel, capítulo 20, verso 42. Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo:
Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue. Y Jonatán entró en la ciudad. ¿Lo captaron? Estos dos grandes amigos hacen un juramento. Y lo hacen en el nombre de Dios y además, hacen una distinción entre la descendencia de David y la descendencia de Jonatán. ¿Cómo? ¿No decían que eran homosexuales? Ah. Seguramente dirán que eran bisexuales. No importa. Los defensores de este tipo de sexualismo deberían saber a estas alturas que lo único que logran es que cada vez más gente los vea, y con justa razón, como individuos con tendencia a la promiscuidad. Imagínese que, cierto día, su pareja le dice a usted lo siguiente: Mi amor, estoy empezando a descubrir que me gustan las personas de mi mismo sexo. Creo que soy bisexual, mi amor, vas a tener que comprenderme. En una sola palabra. Delirante. Sin embargo, ya el texto bíblico aclara tajantemente que se honra la descendencia, que dicho sea de paso, forma parte de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y ya que el homosexualismo, para variar, no cumple con ese propósito, por lo tanto, quebranta el juramento. Y para variar, David ya estaba comprometido con una de las hijas del rey Saúl. Es decir, David y Jonatán eran cuñados. 5. ¿El rey Saúl era homofóbico? Lo que faltaba. Homofobia. Según la teoría homosexualista, el rey Saúl era homofóbico. Que en la antigüedad había mucha homofobia. Que la sociedad de aquel entonces era intolerante hacia los homosexuales al punto de ser perseguidos. ¿Están seguros? Para empezar, la homofobia no existe. Es simplemente un apodo, un mote inventado por los grupos LGTB para tratar de categorizar a quienes no están de acuerdo con su forma de pensar. Además, todos sabemos por historia que la cultura homosexualista, como toda cultura secular, se viene fomentando desde la antigüedad y hasta era oleada y sacramentada. Desde el rey hasta el plebeyo, practicaban la homosexualidad a diestra y siniestra. El pueblo de Israel, por obvias razones, era la excepción. Porque era el pueblo de Dios. Un pueblo apartado de las naciones paganas, donde la homosexualidad era moneda corriente tanto en los ámbitos político, religioso y militar. A estas alturas, ya todos deberían saber que la homofobia no existe como sentimiento, ni mucho menos como patología. Otro pasaje bíblico que es usado por los teóricos gay, es el siguiente. Leamos. Primera de Samuel, capítulo 20, versos 30 y 31. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: Hijo de perversa y rebelde. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí, para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú, ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente ha de morir. Los defensores del homosexualismo usan la expresión, vergüenza de la desnudez de tu madre, pretendiendo dar a entender que la sola expresión ya denota una connotación sexual. Es cierto que en la ley mosaica se encuentra el término de marras. Pero fíjense bien que esa expresión se refiere específicamente a relaciones sexuales ilícitas, prohibidas por la ley. Si nos llevamos por la lógica de la teología homosexual, entonces, ¿cómo explican que el rey Saúl mencionara la desnudez de su esposa y no la desnudez de la otra persona? ¿Será que el rey Saúl no pecaba cuando descubría la desnudez de su propia esposa? Recuerden que Israel estaba bajo la ley de Moisés. Entonces, el rey Saúl estaba en falta. Entonces, ¿quién descubrió la desnudez de la madre de Jonatán? ¿El mismo Jonatán? Repito. Descubrir la desnudez era una falta severamente castigada. Cuando se habla de relaciones sexuales, la Biblia usa el término conocer, que significa yacer, acostarse con. Este término es usado cuando se habla de Adán y Eva, de José y María, de los habitantes de Sodoma, entre otros. Se refiere específicamente al coito. Está claro. El rey Saúl había declarado su enemistad con David. Todos amaban, admiraban y aclamaban a David. Los hijos del rey, los siervos, los soldados y el pueblo. Todos. El único que odiaba al rey David, por obvias razones, era el envidioso rey Saúl. Repito.
envidioso y no homofóbico, como otros lo quieren pintar. En conclusión, es una hermenéutica bastante contradictoria, por no decir errada o peor aún, manipuladora. Es un intento más, por parte del ser humano, de justificar su pecado. No queremos reconocer que hemos pecado y por lo tanto, nos hemos alejado de Dios y lo recreamos, a nuestra imagen y semejanza. Un Dios, a la carta. A nuestra medida. Según lo que nos dictan nuestros 5 sentidos, o como dice la palabra, conforme a nuestras propias concupiscencias. En vez de aceptar y alimentarse como un bebé de pecho con la leche del Evangelio, prefieren atragantarse con la sabiduría de este mundo. En vez de aceptar y recibir a Jesús con la humildad y sencillez de un niño, prefieren enfrentarlo con la soberbia de un fariseo.